Pero vamos a meditar unos minutos en lo que es la palabra del Señor. Para esto traigo un tema para ustedes, este primer sábado en que nos reunimos aquí, llamado Redimidos y Protegidos por Dios. Voy a permitirme dar lectura, que también va a ser proyectado ahí en la pantalla, a una parte de la Biblia que es en Isaías capítulo 43, versículo 1. Está proyectado, usted puede leerlo. Y dice esta parte escritural de la Biblia: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Incline su rostro así como está sentado. Padre Santo, te estamos pidiendo que este tiempo de reflexión en tu palabra venga a ser de gran bendición en nuestra vida, de modo tal que podamos, mi Dios, suplir la necesidad que hay en nuestro ser, en nuestro hombre interior, y sobre todo, Padre Santo, podamos comprender los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Confiamos en que así será y sabemos que tú obrarás grandemente. Te pido por las personas que nos visitan, Señor, para que su mente y su corazón sea abierto a tu palabra. Utilízame en este trabajo y que tu nombre sea bendecido. Amén. Bien. Esta parte que acabo de leer de Isaías 43:1 es una parte del Antiguo Testamento que fue escrito cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, enfrentaba un cautiverio y una desesperanza muy tremenda en un lugar llamado Babilonia. Y como resultado de su desobediencia, ellos fueron llevados a este lugar. Pero encontramos algo magnífico en este lugar a través del profeta Isaías, que Dios habla a este pueblo para recordarles que a pesar de esa situación, Dios, su creador, no los había olvidado. Y este capítulo 43 en particular es un mensaje de consuelo, es un mensaje de redención, donde Dios viene a asegurarle a su pueblo Israel que los ha creado, que los ha redimido, y sobre todo que promete una bendición, que promete protección. Contextualizando esto aquí a Cancún, Quintana Roo, en el 2024, hermano, 2 de noviembre, debemos de pensar que no solamente el pueblo de Israel en aquellos entonces tenía grandes problemas. Hoy nosotros también pasamos por tiempos difíciles, y no nada más en Cancún, México, y en toda la República Mexicana, hermano, y más allá de las fronteras nacionales, se viven grandes problemas, y esto en ocasiones viene a hacer que el hombre sea abrumado, que la mente de las personas se sientan un poquito confundidas, se sientan un poquito ofuscadas, y quizá pueda ser la enfermedad, como decía Eduardo, pueda ser quizá los problemas familiares, puede ser quizá la incertidumbre financiera, o sentir que estamos solos en una lucha interna, porque hay mucha gente que, a pesar de que camina, que transita por las calles aparentemente libre, es decir, no hay barrotes que lo estén conteniendo físicamente, de su forma interior, en su manera interior, están presos en situaciones que les cuestan mucho trabajo sacar adelante. Y esta parte de Isaías 43 la escogí de una manera en particular porque nos brinda seguridad, nos brinda un consuelo que solo Dios conoce, y es lo que quiero resaltar en esta tarde, que solo Dios conoce esta situación, y aparte de ello nos llama, esta parte escritural hace eso, nos llama sobre todo a que confiemos en sus cuidados y confiemos en su amor. Entonces vamos a meditar cómo Dios nos va a asegurar esta protección, cómo Dios nos va a asegurar este cuidado, y cómo podemos vencer esos temores que a veces tenemos en nuestro ser interior, y sobre todo confiar en que pertenecemos a Dios. Entonces, comienzo con lo primero. Este texto voy a separarlo en diferentes partes, y la parte número 1 dice ahí: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Sí? Pensemos en esto. Dios como creador. Lamentablemente, hoy por hoy, muchas personas consideran a Dios como el extintor. ¿Cómo que el extintor? Úsese en caso de incendio. ¿Sí? Está ahí arrumbado, está ahí en la esquina, colocado de manera estratégica, pero nadie lo utiliza a menos que haya un incendio o un conato de incendio. Y mucha gente así considera a Dios, como si fuera un extintor. Solamente lo voy a utilizar en caso de incendios. Otras personas consideran a Dios como un botiquín. ¿Cómo que un botiquín? Sí, sabemos que está en casa, pero solamente voy a acudir a Él cuando me lastimo, cuando algo me sucede. Es decir, no en el rincón, simplemente cuando tenga necesidad de Él, entonces acudo. Y otros tantos consideran a Dios como la lámpara maravillosa. Es decir, que la voy a llamar, la voy a frotar y voy a invocar para que me conceda cualquier deseo. Y este es un mal concepto que se tiene de Dios. Dios no es así, estimados invitados, hermanos. Dios es más que eso. Dice esta parte: yo soy creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Y es lo que debemos entender.
que Dios nos formó. Cada uno de nosotros no somos el accidente que quizás sucedió en la vida de nuestros padres, no somos esto. La Biblia nos dice que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos: mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían después de estas. Dios nos conoce, hermanos, antes de que nosotros naciésemos, y Él es el que nos formó. Dice la Biblia que Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar, e incluso dice: ni mi suspiro te es encubierto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Y debemos de tener eso, y es lo que Israel había olvidado, y a veces nosotros también lo olvidamos. Dios se presenta como un creador, como un formador, no como ese extintor, no como ese botiquín, no, hermano, como esa lámpara maravillosa. Es más que eso. Es aquel que te creó, y como te creó, sabe lo que hay en tu interior. Como te creó, sabe lo que hay en tu vida, conoce cada detalle que hay en nosotros. Para aquellos que no han tenido el gusto de conocer del todo la palabra de Dios, hay otra parte escritural que dice que incluso antes que la palabra salga de nuestros labios, Dios ya la conoce. ¿Sí? Dios ya conoce antes de que salga. Cualquier pensamiento que tengamos, Dios lo conoce porque Él es nuestro formador. Sí, Él es nuestro creador, y por eso somos, hermano, algo especial para Él. No somos producto del azar. Él nos ha creado con toda intención, y a pesar de que quizá algunos de ustedes han tenido vidas atribuladas o vidas muy bendecidas, sépanse que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Imagínense una pieza de arte creada por un artesano experto. Aquí en Quintana Roo hay mucha artesanía, como en muchas partes del sur de la República y en otros lados. No, hay mucha artesanía, y esa obra especial de su creador es conocida justamente por su creador. El artesano sabe específicamente qué es lo que hay en cada uno de ellos. El artesano conoce cada uno de sus detalles, y así es como Dios actúa con nosotros. Sabe de qué adolecemos, sabe, hermano, amigo, sabe qué es lo que nos gusta, sabe qué es lo que nos disgusta, sabe lo que nos trae paz y aquello que nos quita la paz. Conoce nuestros sentimientos. Dios conoce nuestras emociones, y es bien importante que lo tengamos en mente. Así es Dios. Entonces, cuando nosotros enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios es nuestro creador y formador, y por ello nos debe de dar paz. Que Dios sabe, hermano, amigo, que esto nos debe de dar paz. Dice la Biblia que Él no nos dará ninguna carga más pesada de la que nosotros podemos llevar. Y esa situación que quizá tú estés experimentando, un problema, una enfermedad o cualquier situación adversa, Dios la permite en tu vida, pero sabe que tú puedes llevarla. Dirán: oye, es que, como por ahí he leído en unos reels o demás, donde dicen que soy de los luchones de Dios, ¿no? Como dicen, el guerrero de Dios, ¿no? Y Dios me ha consentido mucho en eso. Pero bueno, más allá de eso, es una realidad. Parece medio burlón, pero Dios tiene esa intención en nosotros, y debemos entenderlo prácticamente en eso. Entonces, al igual que un artesano cuida de su creación, Dios cuida de nosotros. Es bien importante que lo tengas en mente. Dios cuida de nosotros y nos forma a través de cada uno de los problemas, de cada una de las pruebas, para perfeccionar su amor en nuestra vida. Entonces, Dios, como creador tuyo, te conoce, y es importante que tengas un buen concepto de Dios, no como aquel que solamente está en el rincón, como ya lo mencioné, para los problemas, no aquel que está solamente cuando te encuentras enfermo o lastimado, o como aquel que te va a conceder el deseo. No, es más que eso, y debemos honrarle y bendecirle. Y cuando nosotros tenemos esto en mente, cuando tú aprendes, conoces verdaderamente a Dios, porque hay que conocer a Dios, y conocer a Dios implica rendirnos a Él, viene la segunda parte del versículo que leímos. Él dice: Jacob, yo soy tu creador, y la segunda parte nos está diciendo: no temas. ¿Sí? La segunda parte es: no tengas temor. El temor es una emoción humana muy natural, bien natural, que surge como respuesta a situaciones que percibimos. Cuando usted va manejando y de repente un automóvil se mete, ¿verdad, hermano Israel? De repente un carro nos cierra, como que nos da miedo ahí, de que sentimos miedo, porque es algo natural, es algo instintivo. Ese es el temor, de sensaciones amenazantes o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva general, ¿qué es lo que sucede? El temor nos ayuda a estar alertas, ¿sí? Es bueno que sintamos temor, porque nos ayuda a estar alertas y nos ayuda a evitar riesgos. Es bien importante. ¿Qué pasa? Se activa en nosotros ciertos mecanismos de defensa de manera natural. Dios nos creó de esa manera porque es nuestro formador. Y cuando leemos aquí en la Biblia que dice, aparte, después de que dijo: yo soy tu creador, reconóceme, soy un Dios especial para ti, no temas.
Es más que una simple frase que quiero que te lleves en tu mente. ¿Qué pasa? Es un mandato de consuelo. No tengas miedo. ¿Sí? A pesar de lo que suceda, no tengas miedo. Insisto, Dios sabe cuando nosotros tenemos situaciones adversas que nos causan temor. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, hay gente que le tiene miedo a no tener dinero, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad y muchos otros temores que pueden venir a cada uno de nosotros dependiendo de nuestras circunstancias. Pero Dios nos asegura su presencia. ¿Sí? Nos dice, no tengas miedo, yo estoy aquí para ayudarte y nos invita a que descansemos en Él. Es lo más importante, no temas. Otra parte de la Biblia, perdón que mencione mucho, pero nosotros platicamos de la Biblia, hablamos mucho de la Biblia, dice que caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, o contextualizándolo, van a caer 10,000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, dice, pero a ti no llegará. Cuando tú confías en Dios, a ti no te va a llegar. Y es importante que lo tengamos. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, una parte escritural de un hombre, de uno de los discípulos llamado Pedro. Es muy sonado esta parte cuando los discípulos están en una embarcación y no estaba Jesús con ellos. Y a lo lejos pueden ver a Jesús. Ellos se atemorizan, viene el temor. Piensan que es un fantasma el que se está acercando a ellos, pero no es un fantasma, es Jesús. Y Pedro, el osado Pedro, le dice, Señor, si es que realmente eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Le dice, Pedro, ven. Pedro se baja de una embarcación en medio de un mar embravecido. Imagínense, nosotros que tenemos la oportunidad de estar en este Caribe mexicano, podemos ver en el Caribe y podemos ver el fondo, pero allá, hermano, en aquel mar de Jerusalén, no es el agua como la que tenemos nosotros y de la que disfrutamos. Pero él, en ese mar embravecido, bajó de la embarcación e intentó caminar hacia él. El Señor le llamó, le dijo, no temas, ven Pedro. Pero Pedro comenzó a dudar y dice la palabra de Dios, nos narran los evangelios, que él comenzó a hundirse. ¿Por qué? Por su temor, porque las olas, dice que él quitó la mirada de Cristo Jesús y puso la mirada en las olas, en su entorno, y eso le causó temor. Y a veces así nos sucede. La primera parte dijimos, yo soy tu Dios. Sí, soy tu creador. Y cuando nosotros perdemos la vista de Dios, dejamos de ver a Dios, perdemos la perspectiva de Dios y ponemos nuestra vista en las cosas materiales, en nuestro entorno, en cualquier cosa que es diferente a Dios, es cuando los temores son más bravos, hermano, amigo, y puede suceder que nosotros perezcamos, que nosotros nos hundamos. Entonces, esas olas pueden ser los problemas que enfrentamos, pero si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, podemos encontrar paz. Si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, podemos encontrar tranquilidad en medio de cualquier tormenta. Y es lo que quiero que te lleves en mente, que cuando tú pones tu vista en Cristo Jesús, puedes estar plenamente confiado. Entonces, cuando los temores invadan tu vida, recuerda que Dios te sostiene. Recuerda que Dios está contigo y recuerda que Él es tu creador y que su propósito no es mal. Su propósito es bendición, que no estás en peligro aunque en derredor ruja una fuerte tormenta. Nuestra confianza no está en la ausencia de problemas. Quiero que te lleves esto en mente, porque problemas van a venir, situaciones van a venir. Cuestiones adversas se presentarán, pero nuestra confianza no está en la ausencia de problemas, sino nuestra confianza está en la certeza de que Él está con nosotros en cada paso que damos en este peregrinar que tenemos en la vida. Entonces, ten esto en mente, no temas, es tu Dios, no debes de experimentar temor. Otra de las partes, la tercera parte que yo veo en esta cuestión escritural que acabamos de leer al principio, es ¿por qué no voy a temer? Dice la Biblia, lo que leímos, porque yo te redimí. Aquí hay un concepto que quizá algunos no conozcan, redimir, redención. Los que trabajan en la hotelería, los que trabajamos en el turismo, por ejemplo, cuando tú compras un boleto, una entrada para un parque, para un hotel, para un todo incluido, lo tienes ahí y no has hecho efectivo, pero cuando vas y lo haces válido, dicen, ya redimimos el boleto. ¿Sí? Por ahí los de turismo, por ahí conocemos el concepto de ya redimí el boleto. Eso que me costó tan caro, ya lo estoy aplicando. Y acabamos de leer que en Isaías que dice, no temas porque yo te redimí. Es decir, ¿qué pasa? La redención es ese acto deliberado, es ese acto de que se rescata algo que tiene valor, que se paga un gran precio y que se reclama. Eso es redención. Y nosotros debemos entender algo bien importante. Hace más de 2000 años Jesucristo murió en la cruz del Calvario y no es fábula, es más que una historia, es una realidad, pero Él como Hijo de Dios, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El hecho de que podamos ver a un Cristo en la cruz, que insisto, no se quedó en la cruz, sino descendió de la cruz, fue sepultado y resucitó, es un acto completo, ascendió a los cielos. Él pagó el precio del pecado por nosotros. En la cruz debiéramos estar nosotros. La muerte la merecíamos nosotros. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él nos redime. Eso es lo que significa, y dice, yo te redimí. Entonces, Él lo que hizo, hermano, es dar su vida en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, que ese verbo, hablando de Cristo Jesús, dice, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. ¿Cómo que de gracia y de poder? Sanando a los enfermos, liberando a los demonios, alimentando a la multitud, resolviendo problemas. Pero aparte de esa gloria que se vio, es entregando su vida en la cruz del Calvario para que todos nosotros, los que estamos aquí presentes y aún los ausentes, los que han sido y los que serán, podamos tener vida eterna si aceptamos su sacrificio. Esto es la redención. Dice, no tengas miedo porque yo te redimí, yo pagué el precio, yo morí por tu lugar, yo hice lo que yo experimenté lo que tú debías haber experimentado, y es lo que debemos entender. Entonces, es bien importante que así lo veamos. Tú puedes pensar en cualquier persona que está atrapada en una situación sin salida, quizá un prisionero en una cárcel, hermano, con una cadena perpetua, pero ¿qué pasa? Si alguien llega a ese precio y le dice, puedes salir, ya pagué, yo voy a vivir la condena, tú puedes irte y experimentar una libertad, yo me voy a quedar aquí en la cárcel por ti y voy a pagar todo aquel mal que tú experimentaste. Eso es la redención. ¿Qué haría la persona si tú estuvieses en esa situación, encarcelado ahí en una mazmorra, de más al fondo, y de repente porque sabes que fuiste malo, sabes que delinquiste, pero si en algún momento alguien viene y te dice, puedes salir, ya otro va a ocupar tu lugar? La persona ni tarda ni perezosa, vámonos, sí, jalar aire fresco, experimentar los rayos del sol, disfrutar de la libertad, hermano, es lo que la gente haría. Una persona cuerda. Bueno, lo mismo sucede. La redención es eso. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué cargar con ellos? Si Cristo ofreció su vida por nosotros, ¿por qué cargar la paga del pecado? Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. También dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces es muy importante, no voy a temer porque Él me redimió, pero es cuestión de que nosotros lo aceptemos. Es decir, Él ya pagó el precio de nuestra redención. Él ya pagó el precio de nuestra salvación, pero solamente es cuestión de que nosotros aceptemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y es importante que lo hagamos. Entonces, no seamos prisioneros más de nuestras fallas, no seamos prisioneros del pecado, de la maldad que hay en nosotros, si podemos disfrutar de una libertad espiritual que solamente se obtiene en Cristo Jesús. Y por eso, hermano, hermana, debemos ser o aceptar si nosotros queremos que sea de esa manera. Entonces recordemos siempre el sacrificio de Cristo, hallemos fuerzas en nuestro vivir, aunque sea un poco pesado quizá, pero lo más importante, porque sépase que en esta vida somos solamente peregrinos, andamos de paso. En algún momento dice la Biblia, está establecido que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. Todos moriremos en algún momento, algunos a los 50, 30 o no sé cuántos nos conceda Dios, pero somos peregrinos sobre esta vida. Pero después de la vida, ¿qué hay? Debemos aceptar esta oportunidad en Cristo Jesús, y Él dice, yo te redimí, yo pagué el precio, y en ti, estimado amigo, hermano, está el que tú aceptes el que seas o no libre de tu pecado y de maldad. La última parte de este versículo que leí al principio dice, no temas, yo te redimí. Después dice, te puse nombre, mío eres tú. Esa es la última parte, te puse nombre, mío eres tú. Y ponemos nombre a algo o a cualquier cosa para identificarlo. Si tienes un perrito medio peludito y ese perrito anda ahí por tu casa, no le dices, hey perrito, le asignas un nombre. Sí, le asignamos un nombre. Tuviste la bendición de ver a tu hijo nacer, a tu hija nacer hace 12, 13 años, y no le llamas simplemente, hey tú, tiene un nombre.
le asignamos un nombre. ¿Para qué? No solamente para identificarlo, sino que ese nombre es para diferenciarlo de otro, y aparte de diferenciarlo de otro, nos ayuda a fijar un vínculo personal con la persona, ¿no? Quizá yo me llamo Gabriel y uno de mis hijos se llama Gabriel, sí. Correcto, uno de mis hijos se llama Gabriel. Yo no sé cómo te llames tú, y a lo mejor tu hijo, tu hija se llama como tú, o como tu abuelito, como tu abuelita, porque vinculas algo personal. No es a decir que tiene el nombre de tu exnovio, de tu exnovia, pero quizá no. Pero puede ser que sea de esa manera porque tiene un vínculo personal. Se nombra a la persona, se nombran a las cosas, ¿no? De repente, si tienes un Volkswagen negro, le vas a llamar ahí tu venado negro, ¿no? Tu escarabajo negro, porque tiene algo en particular. Y digo esto por mi compañero Israel, que a su bocho le llama venado negro. Dios te bendiga, Israel, qué bueno que estás con nosotros, ¿sí? Él a su bochito le llama el venado negro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algo en particular, ya está muy emocionado, está bien vinculado con ese objeto, con esa persona. Y en lo que acabamos de leer dice, mío eres tú, yo te puse nombre. Cuando tú aceptas la redención, porque estamos entendiendo que es nuestro Dios no solamente en las emergencias, ni en las enfermedades, ni para concedernos solo los deseos, sino porque Él nos redimió, pagó el precio por nosotros. Y si nosotros aceptamos esto, nos vinculamos a Dios. Otra parte escritural dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿sí? Que tengamos nombre. ¿Cuál es ese nombre? Hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Y Él dice, mío eres tú. En muchas culturas los nombres llevan valores simbólicos, llevan deseos de lo que sucede. Pero Dios nos está diciendo, mío eres tú, yo te puse nombre. ¿Y cuál es el nombre que nos pone? Aparte de Gabriel, aparte de Marisela, de Alberto, de cualquiera de uno de ustedes, hijo. Es el nombre que nos da. Un nombre, hermano, que es muy abrasivo en ese sentido de que nos da pertenencia, hermano. Desde la perspectiva bíblica, el acto de nombrar algo tiene un peso especial, pues simboliza esa pertenencia. ¿Sí? Esa pertenencia. Cuando tú nombraste a tu mascota, a tu objeto, a tu vehículo, a tu hijo, tu hija, tienen esa pertenencia. Y cuando Dios te llama hijo, así como lo estamos escuchando, es porque tú le perteneces a Él, porque aceptaste esa redención, porque reconociste que Él es tu creador y es importante. Entonces, cuando dice mío eres tú, declara nuestra identidad y nuestra pertenencia. Podemos decir entonces, si yo acepto a Cristo Jesús, que soy hijo de Dios. Porque a veces decimos, atropellaron a un cristiano ahí en la Colosio. No sabemos si realmente era cristiano. No sabemos si realmente era un hijo de Dios. Para ser hijo de Dios se necesita realmente aceptar a Dios, aceptar lo que acabamos de ver, reconocerlo como Dios, ¿sí? Saber que Él es mi Dios y aceptar ese plan de redención que Él da. Y cuando yo lo hago, pertenezco a la familia de Dios. Es muy sencillo. No necesitamos otras cuestiones. En algunas culturas se pretende que vamos a reencarnar hasta 7 veces y si no lo viviste bien, viene otra vez otra oportunidad, otro ciclo, otro giro. Pero no es así. La Biblia nos explica claramente, la oportunidad es esta. Acéptalo. Y cuando aceptas esto, tienes ese nombre nuevo, y en ese nombre nuevo vas a ser llamado hijo, hija de Dios. Y qué privilegio tan grande el ser denominado, el ser llamado hijo de Dios. Entonces, en un mundo que constantemente intenta definir quiénes somos, porque en nuestro entorno trata de imprimir en nosotros, de tatuar en nuestro interior lo que debiéramos ser, quizá en cómo vestirnos, cómo peinarnos, cómo hablar, qué comprar, qué celular tener. Eso es lo que a veces el mundo quiere imponernos. Muy independientemente de esto, lo que debemos de pensar es nuestra pertenencia en el reino de los cielos. Es lo más importante que necesitamos. Entonces Dios nos recuerda que nuestra verdadera identidad no es tanto el que me pinte ahora el 20 de noviembre de tricolor la mejilla y con un águila en el centro, su serpiente y su nopal, no, que soy mexicano. Sí somos mexicanos, pero aparte de mexicanos, somos hijos de Dios. Es lo más importante. Aparte de mexicano, aparte de quintanarroense, o a lo mejor aunque tengas tantos años viviendo en Quintana Roo, dices, no, yo soy de Feño, no, yo soy de cualquier parte, chetumaleño, no sé, veracruzano, o de donde quieras que seas, ¿no? Sí es cierto, pero aparte de tu identidad, hermano, hermana, de como persona, por donde naciste o por donde quieres pertenecer, que digas, soy cristiano. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y no importa lo que otros digan o lo que enfrentemos, yo soy posesión de Dios.
¿Sí? Yo soy posesión de Dios. Es lo más importante. Entonces, saber que pertenecemos a Dios nos da un sentido de seguridad. ¿Sí? Porque, insisto, a un principio mencioné que muchos tenemos temores. Hay gente que teme morir. ¿Sí? ¿Qué pasará después de que muera? ¿Qué sucederá? Que tienen otro tipo de temores, pero saber que nosotros pertenecemos a Dios nos da un sentido, porque la Biblia nos dice que en algún momento Él regresará por los suyos. Una parte escritural dice que cuando suene la final trompeta, hablando escatológicamente o a futuro, más allá de las cosas, dice, los muertos en Cristo, los que pertenecen a Cristo, nuestros antepasados y demás gente que creyó en Él, que lo aceptó, dice, resucitarán. Y dice Pablo, que fue el apóstol quien escribió esto, dice, y luego nosotros los que quedamos, si es que tenemos ese privilegio, seremos arrebatados e iremos con Él a vivir en las regiones celestiales. ¿Pero quiénes? Aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que tienen esa seguridad. Entonces, nada ni nadie puede quitarnos este gozo. Un hombre que padeció mucho dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces debemos tener esta certeza. Entonces somos de Dios, pertenecemos a Dios y Él siempre vela por nosotros. Está al pendiente de nosotros si tú lo aceptas. Es el único requisito. Ya lo leímos. Yo soy tu creador, soy tu Dios. Yo te redimí si quieres. Te puse un nombre nuevo. Puedes pertenecer a mí y te puedo dar esa seguridad y esta certeza. Entonces Isaías 43:1 que acabamos de leer, Dios nos asegura que somos su creación. Dios nos asegura que somos su posesión. Mío eres tú. Estamos leyendo. Dice ahí, puede ver en pantalla. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre y ahora me perteneces. Si aceptas. Si decides aceptar esta redención. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es meditar en estas verdades. Medita en estas verdades, la pongo en tu corazón, la expongo para ti. Escogí este texto específicamente para este día porque sé que hay personas en este lugar que vienen invitados, invitadas. Y queremos que conozcas esto, que Dios pagó el precio por tu maldad, por tu pecado, por lo que tú quieras y quiere que tú pertenezcas a Él. Solamente si tú lo aceptas. Entonces, Dios sabe quién eres, qué piensas, cuáles son tus intenciones, quiénes somos delante de Él. Pero indistintamente de eso, Él puede ayudarnos, puede bendecirnos.